pasamos el día con el pie derecho, qué alegría. Así es, vamos directamente a lo más importante. Mirá, como cada día lo hacemos, compartiendo el clima y noticias, vamos a arrancar a lo más importante. Un fragmento de una carta que lo escribía Pablo hace cerca de 2000 años atrás y aún sigue vigente. Dice algo muy importante que por ahí nosotros no lo tenemos en cuenta. Eso está en la primera carta, la primera de sus 2 cartas que enviaba a la gente de Tesalónica, a la primera iglesia que estaba por ahí. Las iglesias de antes no eran como las que hay ahora, con una cruz grande encima, con puertas altas, con asientos adentro. Era muy diferente a las que tenemos hoy, a los edificios de hoy, porque la iglesia antes no eran edificios, ¿sabías? La iglesia antes era la gente. Así debería ser hoy también, La iglesia de Jesucristo debería ser las personas, no el edificio, no un edificio de material con una torre alta. Esa en realidad no es la iglesia. Podría ser un templo, entre comillas, o un edificio donde se reúne la iglesia. Es como decirte la diferencia entre la casa y el hogar, ¿no? La casa es puede ser de madera, de material, pero el hogar es lo que se cultiva adentro y en familia de ese edificio, de esa estructura. Ese es el hogar. Y la iglesia no es lo que nosotros vemos. Por ahí confundimos nosotros qué es la iglesia en este tiempo y pensamos y hablamos también de que la iglesia pertenece a una denominación, pertenece por ahí a los católicos, a los evangélicos, a los creyentes, a los adventistas y a tantas otras denominaciones. Pero la iglesia no es esa. La iglesia es el ser humano. La Biblia dice así que Dios habitaría en las personas y que nosotros somos templo, nosotros los seres humanos somos templo y moradas del Espíritu de Dios. Así que imagínate, ¿dónde está la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? Vos sos la iglesia. Y acá Pablo enviaba una carta a Tesalónica hablando sobre algo importante, ya te lo voy a decir, pero enviaba a esa gente de Tesalónica, a esa gente que creía en Dios, a esa gente que amaba a Jesús. Eran los primeros tiempos. Imagínate, Pablo no conoció de una manera directa a Jesús, se lo conoció a través de una situación bastante atípica. Lo conoce a Jesús, pero él no estuvo en el tiempo de algunos que sí lo vieron, lo palparon y comieron con él. Él aparece mucho más tarde. Él aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera vez que aparece él es cuando justamente mataban a uno de los discípulos de Jesús, a Esteban, cuando lo apedreaban. Pablo era un muchacho joven y las ropas de aquellos que se propusieron a apedrear a Esteban dejaban en los pies de este joven que se llamaba Saulo. Entonces, imagínate, para que no le moleste los abrigos, las ropas, los atuendos de ese entonces, y poder agarrar las piedras con mayor facilidad, dejaban sus vestimentas, sus ropas ahí en los pies de este muchacho para que lo cuidara, mientras varios agarraban. Te decía hoy, hablaba de Pablo, ¿sí? Uno de los apóstoles, de los enviados, significa, apóstol significa enviado, de los enviados de Jesús. ¿Cómo puede ser si él no conoció a Jesús de una manera directa? Pero sí, era un tipo que odiaba a los cristianos, odiaba a aquellos seguidores del Cristo de la época, porque los judíos en ese entonces no creían en Jesús. Ahora tampoco. Por lo menos la mayoría.
están esperando todavía un tiempo diferente en el que llegue el Cristo, el Salvador. Y Pablo era uno de esos. Además de odiar, de tener, dice que respiraba venganza. Imagínate vos cómo se sentía él. Respiraba venganza. Y entonces tenía ese odio. Eso sí que ¿cómo es? Se inflaba como un sapo cuando hablaban de los cristianos. Ese era Pablo. Allá en el primer siglo, de jovencito, él veía lo que sucedía con aquellos seguidores de aquel que habían crucificado y según aquellos seguidores habían resucitado. Y él miraba las escrituras, la Torá en ese tiempo, y había aprendido muchas cosas, había estudiado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era también un tipo que conocía mucho sobre las escrituras y él había entendido que el Cristo todavía tenía que venir, que no era el Jesús ese a quien los cristianos, los primeros cristianos o los seguidores, porque todavía ni siquiera cristianos se llamaban, eran los seguidores de Jesús. Después, mucho más pasado el tiempo, en Antioquía fue la primera vez donde le dicen a los seguidores de Jesús cristianos. Fue ahí donde le pusieron el nombre que hasta hoy muchos de nosotros tenemos ese ideal, más allá de ser un ideal, creo que es una forma de vida, una manera de vivir en la que nos enseñó ese Jesús, el Cristo. Cristo significa el Salvador, significa Redentor, aquel que paga por tu rescate. Eso es Cristo. Y Pablo, en ese tiempo, como te decía, odiaba a los cristianos. Y como era comandante del ejército romano, era romano también, él pedía carta significa permiso. Él pedía permiso a los jefes para ir a las ciudades y aldeas y arrasar con los cristianos, con aquellos que seguían a Jesús. Y así lo hacía, mataba, metía presos, encarcelaba, torturaba a todos aquellos que tenían el ideal o eran seguidores de aquel que lo habían matado un tiempo atrás en una cruz. Y en una de esas incursiones, él pide permiso para ir a Damasco a meter preso, y vaya a saber cuántas cosas más, no te olvides, era un soldado romano con alto rango. Y en ese camino, eso está escrito en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. En ese camino dice que cae como un rayo, hay un viento ahí, un episodio muy, muy raro donde él cae del caballo con lo que sucede ahí y ve una luz que lo deja ciego y él pregunta, hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ya que había quedado ciego, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y entonces él dice, la voz esa dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y bueno, y ahí empieza a cambiar su vida. Hay muchas directivas, no te voy a contar la historia ahora de Pablo, pero algo así comienza su historia dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Más allá que él era jovencito, cuando aparece la primera vez en la misma historia de los Hechos de los Apóstoles, más adelante él ya es un soldado donde tiene ese encuentro un poco raro con Jesús, no es que él estaba enfermo y el Señor lo sanó, que él tenía algún tipo de necesidad y Dios, con su eterno amor, como hablábamos el otro día, él
él le da una solución o no. Fue un encuentro un poco raro, un golpe del caballo, cae, queda ciego y ahí arranca la historia, que después es uno, en mi manera de ver, es el más grande de los apóstoles, de los enviados, mucho más que Pedro inclusive. El Nuevo Testamento habla mucho de él, de las cartas que le envía a esas regiones, a Filipo, a Galacia, a Corinto, y en este caso te quiero leer un fragmento de una carta que le envía a Tesalónica, a los tesalonicenses, una de las primeras cartas que le envía. Y esto es algo que por ahí nosotros no tenemos en cuenta. Nosotros tenemos a Dios como alguien, como la rueda de auxilio. Cuando nosotros necesitamos algo, nosotros nos acordamos de Dios. Cuando tenemos una necesidad, quizás de salud, por ahí tenemos una necesidad también monetaria, vayas a saber, ¿no? De amores, cuando estamos sufriendo de amores, cuando nos duele la panza cuando éramos chicos, nos acordamos de que Dios puede darnos un alivio. Pero en este caso, Pablo escribía algo bastante fuerte, ¿no? Bastante duro, hablando un poco, y esto no es el Apocalipsis, ¿no? Esto no es el último libro donde por ahí uno entiende poco por todo lo escatológico que es el libro de Apocalipsis. Esto era una carta a los primeros cristianos, aquellos que entendían poco, como nosotros, que tenemos poco entendimiento por ahí de lo que es ese gran libro que es la Biblia, el libro de los libros. Y Pablo decía en esta carta, él escribía a esa gente de Tesalónica, escribía de esta manera. Decía: porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después, Dios nos llevará a nosotros, los que estamos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. No sé si por ahí escuchaste esto alguna vez, si por ahí lo leíste. Esto está en la primera carta que le enviaba a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 16 en adelante. Habla de un evento, un evento muy curioso, un evento raro, pero que deberíamos abrir los ojos y tenerlo en cuenta, ¿no? Es como cuando te decimos, abrí el paraguas porque va a llover. Cuando miramos el pronóstico y vos estás escuchando en tu casa ahí, nosotros decimos, mirá que a la tarde puede ser que llueva. Entonces, si salís temprano y volvés tipo 7, 8 de la noche, por las dudas, viste, lleva el paraguas, porque si te dicen la gente de la radio es porque ven los pronósticos en la compu. Es que tenemos una página donde podemos chusmear un poco y ver el pronóstico. Y este es el pronóstico que daba Pablo de algo que va a suceder. Pablo es uno que tuvo una relación muy cercana con Dios. Después del golpe ese del caballo, él cambió su vida. Es más, renunció a ser soldado romano, renunció a todo lo que tenía, a la posición que él por ahí tenía. Él renunció a eso, porque él creyó en aquel que le pegó un golpe del caballo y lo bajó, que lo dejó ciego por un tiempo y después lo curó. Él creyó en el propósito que él tenía. Era un tipo rudo, era un soldado, era un tipo rudo. Y ese tipo rudo, que había estudiado, que era un tipo inteligente, ese es el que está escribiendo de esta manera. O sea, la Biblia no es para ignorantes, ¿eh? La Biblia es para aquellos que creen, que tienen fe. La fe es la certeza de lo que uno no espera. Esa es la fe, la convicción de lo que uno no ve. Eso es el significado de la fe. Y este hombre de fe, este apóstol, este enviado de Cristo,
que escribió varias cartas en el Nuevo Testamento, el tal Pablo, el Saulo antes de caerse del caballo, decía esto, porque cuando Dios dé la orden por medio de los ángeles, Él está hablando de un evento escatológico, de un evento que va a suceder y que nosotros no lo tenemos en cuenta o por ahí no lo leímos, así que te recomiendo que en este día abras, desempolves ese libro que tenés ahí en la mesita de luz y busques en el Nuevo Testamento, pasando los evangelios, pasando los hechos, pasando Romanos, por allá vas a encontrar esta carta. Son dos cartas que escribía Pablo a Tesalónica, y en la primera, en el capítulo 4, habla de esto, ¿no? Allá por el versículo 16 en adelante, porque cuando Dios dé la orden, o sea, Dios va a dar una orden, ¿por medio de quién? Del jefe de los ángeles, Hay ángeles y hay ángeles que están a cargo de otros ángeles, según lo que dice Pablo acá, según lo que dice este fragmento de la Biblia, del superlibro, como lo digo yo. Entonces Dios va a dar una orden por medio de un ángel que es el capo ahí arriba, el jefe, y dice, y cuando oigamos, se va a escuchar una trompeta que anuncia que el Señor va a bajar del cielo. Imagínate vos ese evento escatológico, no es apocalíptico. A veces nosotros pensamos que lo apocalíptico es, destrucciones, inundaciones, guerra y demás. Apocalipsis significa revelación, y Dios lo está revelando esto a Pablo, al cual está escribiendo, y está diciendo que cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y que nosotros oigamos una trompeta que anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, ¿qué va a suceder en ese momento? Fíjate lo que te estoy contando ahora. ¿Qué es lo que va a suceder cuando suceda eso? ¿Qué va a suceder? Que valga la redundancia. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Dice que los muertos, aquellos que murieron, que confiaron en el Señor, que confiaron en Jesús, van a ser los primeros en resucitar, los que antes de morir confiaron en Él. A ver, pongámonos otra vez en contexto. Dios da una orden a uno de los capos ahí arriba, a uno de los ángeles, le dicen arcángeles, le dicen, ¿no? Ese es el nombre bíblico. Le da una orden, por medio de esa orden vamos a escuchar unas trompetas que anuncia que Jesús vuelve otra vez. Y no estamos hablando del niñito Jesús, de aquel que nosotros en Navidad ponemos en un pesebre, o del Jesucito, como le decimos. Yo le pido a Jesucito, ¿no? Como si fuera un duende. ¿Cómo es eso? Es un hombre que dio su vida por nosotros, que se hizo hombre. Es Dios que se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Entonces, ese, el juez que viene a juzgar, que es justo, más allá del amor que Él pueda tener con cada uno de nosotros, de ese está hablando, de que el Señor mismo va a volver. ¿No sabías eso? Sí, así dice acá. No lo digo yo, no lo dice Joaquín, no lo dice Marcelino. Dice que los primeros en resucitar en ese momento serán los que antes de morir confiaron en Jesús. O sea que cuando suceda eso, va a haber resurrección. ¿Te imaginas? Ahí el San Lázaro, se abran las tumbas y aquellos que confiaron en Jesús van a resucitar. Porque Él es el dueño, Él es el que tiene las instrucciones para hacer la vida. No le cuesta nada volver a resucitar a alguien que hace 1000 años que se murió. Porque Él lo creó, Él sabe cómo hacerlo. Ese es el evento que dice acá en esta carta de Pablo. Que por medio de una orden de un ángel, de uno de los capos, como digo, vamos a oír una trompeta que anuncia que el Señor Jesús va a bajar del cielo. Y en ese momento los primeros en resucitar, o sea, hay otros que no van a resucitar. Nada más que algunos van a resucitar,
aquellos que confiaron en Él antes de morir. Después Dios nos llevará a nosotros. ¿Qué sucede ahí? A ver, va a haber gente viva en ese momento, según lo que yo estoy leyendo acá, y Dios, después de haber resucitado a aquellos que confiaron en Jesús, nos llevará a nosotros, dice en esta versión, lenguaje actual, según lo que escribía Pablo, los que estemos vivos en este momento. Ese es el evento, es un evento realmente importante, y nosotros no lo tenemos en cuenta. Mira de lo que estoy hablando yo esta mañana. Por ahí si pensabas que te iba a alentar en algo, esto es realentar. Los que estemos vivos en ese momento, Dios nos levantará así, vivitos como estamos, y dice que nos reunirá en las nubes con los demás. O sea, allá arriba, aquellos que están vivos se van a reunir con aquellos que resucitaron, aquellos que habían muerto y resucitaron en ese momento cuando suena la trompeta. Los que están vivos, los que resucitaron, levantan y allá arriba se van a reunir. ¿Con quién? Con Él, con Jesús. O sea, Él no va a bajar acá. Eso es un evento que va a suceder según lo que dice Pablo en esta carta que escribía a los tesalonicenses. Y no estamos hablando de un ignorante, estamos hablando de Pablo, de un tipo, de un soldado, de un hombre que estudió, y en ese tiempo no cualquiera sabía escribir. Imagínate si ahora hay gente todavía que no llega a ese privilegio de aprender a leer y escribir. Pablo sí, ya lo hacía. Los que estamos vivos en ese momento, decía, Él nos reunirá en las nubes con los demás, y allí todos juntos nos encontraremos con el Señor. ¿Con quién? Con Jesús. Y nos quedaremos con Él para siempre. Mira, si leemos, si meditamos, si miramos, si releemos esto, es como para quedarnos por ahí con la boca abierta. Si todavía no habías escuchado esto, no habías entendido esto, es como que te estoy dando una noticia, y tómalo así, como si fuera la primera noticia de la mañana. Tómalo como que es la mejor noticia de la mañana, en este día miércoles. Esto va a suceder. Yo creo en este libro. Yo creo en el superlibro. Yo creo que realmente es un manual, el manual del fabricante, le digo yo, ¿no? A través de ahí nos podemos ver como espejo, podemos ver nuestras fallas, nuestras erradas al blanco, y también podemos ver hasta lo que va a suceder si nosotros creemos. No te olvides que esto es por fe. La fe es la certeza de lo que uno no espera. Es la convicción, es tener convicción, es estar convencido de lo que no se ve. Esa es la fe. Y sin fe, este superlibro dice que es imposible agradar a Dios, agradar al Creador. A nuestro Creador lo agradamos con fe, es creyéndolo, no es por vista, es por fe. Va a haber un tiempo donde quizás no necesitemos tener fe para agradarle, porque vamos a estar ahí junto con Él. Pero ahora, en este tiempo, es así, es de esa manera que nosotros le agradamos a Él. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente, una de las también traducciones de la Biblia, lo dice de otra manera, pero dice lo mismo también. Dice así: pues el Señor mismo, hablando de Jesús, ¿no?, descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. O sea, va a suceder algo que vamos a poder escuchar en ese momento. Va a haber un audio. Vamos a sorprendernos porque vamos a escuchar. Porque dice esta versión que Él mismo, Señor, o sea, Jesús, va a descender con un grito de mando, con la voz del capo de los ángeles, como te decía, con la voz del arcángel,
y con llamado de trompeta de Dios. Pero primero los creyentes, aquellos que creyeron, que tuvieron fe, que tuvieron confianza, aquellos que creyeron en Él, que hayan muerto, se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún vivamos, o los que aún sigamos vivos en la tierra, seremos arrebatados. Cuando habla de arrebatar es casi con violencia, ¿no? Cuando arrebatamos algo con nuestras manos, es cuando hacemos algo rápido, ¿eh? Tomamos algo de una manera vertiginosa, rápida. Eso es arrebatar. Y de esa manera, dice este texto, que vamos a ser arrebatados. Seremos arrebatados en las nubes. O sea, en un abrir y cerrar de ojo, ya no vamos a estar acá, aunque estemos vivos. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Las nubes nos esperan en ese momento para encontrarnos con el Señor en el aire. Vamos, repito otra vez, Él no baja acá, Él no va a andar acá. Esa es la primera, el primer evento que va a suceder. Viste que por allá por los evangelios dice que Él va a volver y que todo ojo lo verá y demás. Pero este evento es diferente. Este evento dice que nos vamos a encontrar aquellos que estamos vivos, como aquellos que ya murieron y creyeron en Él. Se van a reunir en ese evento, todo por obra de Él, ¿no? Porque Él así lo quiere, y nos vamos a encontrar con Él, ¿dónde? En las nubes. Y entonces estaremos con Él, con Jesús, con el Señor, aquel que nosotros amamos y creemos para siempre, para siempre. Este es el evento que quería compartir con vos esta mañana, para tenerlo en cuenta, que sea la mejor noticia que vas a escuchar el día de hoy, la mejor noticia para vos, tenerlo en cuenta. En una versión, la nueva versión internacional, dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. No es para aterrorizarnos ni para tener miedo, sino es para prepararnos. No te olvides, esto es como el pronóstico. Si te digo que va a llover, es porque estoy leyendo la página Meteorred, la página meteorológica. Entonces, si crees en Dios, porque todos creemos en Dios, hasta los ateos creen en Dios. Gracias a Dios, dice, soy ateo. Si crees, estaría bueno que releas esto. Y si no lo entendés, pedile a aquel que es sabio, que da sabiduría a los ignorantes y te haga escuchar. Como siempre digo, esto no es apología a una religión. Yo no vengo a este lugar a hablarte de religión. No vengo a hablarte de una denominación o algo por el estilo. Solamente tengo una relación con Dios y te vengo a hablar de esa relación, de tener una relación con Dios cada día. Y seguramente tu vida cambia. Tu vida cambia. La religión desune. La religión mata, la religión entristece, la religión no salva a nadie. Lo que salva es el que nos religó con Dios, que es Jesús. Esa es nuestra solución, la solución a todos nuestros problemas que podamos tener. Espero haya sido de beneficio para tu vida lo que acabo de leer. Por su oído y amistad. Lo más importante de cada mañana. Siempre hay felicidad. Nos habla siempre. Así es, vamos directamente a lo más importante. Mirá, como cada día lo hacemos, un pequeño fragmento del manual del a lo más importante.